Bien, pues llegó la hora de debatir y de compartir ideas. En esta primera cita será en torno a la transformación digital y a las nuevas soluciones organizativas. Queremos saber si la información de la salud de los pacientes que guarda nuestro sistema, el Sistema Nacional de Salud, es interoperable y de calidad. También aquellas iniciativas que podrían mejorar la infraestructura y motivar recursos humanos especializados en tecnologías de la información y la comunicación, las TIC. Escuchamos ya a los 5 ponentes y a su moderadora, Regina Leal, exdirectora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Pues, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero en primer lugar agradecer a Redacción Médica que nos haya invitado a esta mesa y a este encuentro que celebra con gran éxito durante 20 años, ha dicho José María Pino. Muchísimas gracias por invitarme a moderar esta mesa y, por supuesto, felicitarles porque demuestran cada año que se pueden superar y que pueden llegar a hacerlo muchísimo mejor, y este aforo dice mucho de cómo lo hacen y con qué rigor y con qué entusiasmo, ¿no? Responden las comunidades y los que estamos interesados en la gestión sanitaria. Agradecer, como no, a los ponentes tanto la fluidez con la que hemos trabajado en esta semana para ponernos de acuerdo sobre los temas, como su disposición para estar aquí hoy y empezar pronto, porque vamos con un poquito de retraso e intentaremos ceñirnos al tiempo, porque son 5 ponentes para un tema tan interesante como es la transformación digital. Cómo la estamos haciendo, con qué criterios y cómo nos vamos a comunicar entre las comunidades y para tener un solo sistema de salud que hable el mismo idioma y no una torre de Babel, como hemos ido construyendo la digitalización desde que empezó hace aproximadamente 3 décadas. Intentaremos, como digo, ceñirnos al tiempo. La sociedad a día de hoy nos pide un servicio y unas prestaciones que cambian mucho en el modo de hacerlas a cómo se hacían hace 30 años y nos piden que la hagamos de otra manera. Llevamos 20, 30 años hablando de transformación digital y la íbamos haciendo poco a poco, pero de repente la pandemia pues nos trajo no solo la oportunidad de poner en valor esa necesidad de transformación digital que tenía el sistema de salud, sino también la oportunidad de financiar, gracias a los fondos de resiliencia y de recuperación, pues financiar esa transformación que era tan necesaria. Pero si eso se ha convertido en una oportunidad, la financiación también se ha convertido en un problema, porque los plazos son muy cortos, lo hacemos a toda prisa, tenemos que justificar muy rápido todos los fondos que nos llegan y cómo los invertimos, y eso nos puede llevar al error nos hace asumir el riesgo de cometer errores en su implantación que no queremos cometer, y por eso es muy importante que llevemos estas mesas y que tengamos estas mesas de debate. Yo creo que las organizaciones nos tenemos que transformar también a la vez que invertimos en sanidad, en digitalización sanitaria, y esa transformación no es solamente nombrar un director o un subdirector de tecnologías de la información, sino que tiene que abarcar a toda la organización, tiene que impregnar a todos los profesionales y tiene que cambiar el modo en el que a nuestros ciudadanos le prestamos no solamente la asistencia sanitaria, sino de la forma en que preservamos su salud. Y para conocer las experiencias que hay en las distintas comunidades, contamos hoy con un panel, como os digo, impresionante de ponentes, y empiezo por Jesús Alfredo, que es licenciado en cirugía por la Universidad de Navarra, en medicina y cirugía, y que ha trabajado como facultativo especialista en psiquiatría y fue director de la Gerencia de Salud Mental del Servicio Navarro de Salud hasta 2017. Desde ahí pasó a la Dirección General de Asistencia Sanitaria, donde trabajó en el plan de salud, trabajó en el plan de humanización, trabajó en la estrategia de salud mental, en diversas estrategias y planes, hasta que en agosto de 2023 es nombrado director gerente del Servicio Navarro de Salud. Jesús, nos interesaría conocer tus experiencias y cómo pensáis transformar la organización para ponerla a disposición de esta digitalización. Muy bien esta diferencia en cómo lo hemos hecho hasta ahora y cómo queremos hacerlo de ahora en adelante, ¿no?
Cuando yo hace 30 años empecé a ejercer como médico, los que nos preocupaban los sistemas de información éramos un poco frikis. Manejábamos aquellos Apple Classic que metías un disco para una cosa y otro para otra, ¿no? Y eso nos parecía ya revolucionario. Hace 8 años empieza una verdadera transformación de los sistemas digitales y de transformación en la Comunidad de Navarra. Hay una apuesta por tener un plan de inversiones, por tener una estructura de evolución de los sistemas de transformación digital y hay una priorización de los sistemas de asistencia y de transformación digital clínicos. Entonces era el debate si había que predominar el desarrollo de los sistemas de gestión económica o de gestión de profesionales o los sistemas dirigidos a los clínicos y asistenciales. Esa apuesta, que fue muy controvertida porque estábamos entre la eficiencia, el control del gasto y la mejora de la calidad de la asistencia, ha dado, yo creo que, frutos en estos 8 años. Apostamos por el desarrollo de las historias clínicas. Empezábamos con algunos determinantes que nos han condicionado, una historia clínica distinta en primaria, otra en hospitalaria, hasta confluir en una historia unificada que ha tenido que superar barreras también del cambio cultural, profesionales acostumbrados a unas herramientas que tenían que migrar a las típicas dificultades de cuáles predominan una sobre la otra. Las soluciones tecnológicas nos han permitido ir unificando esas historias, unificar aspectos como la prescripción electrónica, que luego se ha convertido en una herramienta interoperable a nivel de todas las comunidades y que se sigue extendiendo, desarrollar en esa prescripción electrónica sistemas de apoyo a la prescripción y mejora de la seguridad, como han sido los programas SAPE y Observa, que van consiguiendo la adhesión y el entusiasmo de los profesionales en esta transformación digital. Todo este proceso de transformación digital de los sistemas clínicos estaba pensando en mejorar la asistencia. Tuvimos nuestras dificultades. Muchas veces el pasar del papel y boli al sistema digital complejizaba inicialmente el trabajo de los clínicos y hemos tenido que vencer esas resistencias. Hemos tenido que aprender que la transformación digital no consiste en convertir el papel en un ordenador y llenarnos de clic y replicar el sistema de trabajo. Hemos aprendido a recoger información estructurada, a definir las variables de manera estructurada. Hemos hecho nuestras experiencias con los sistemas de lenguaje natural o con los sistemas OMOP de unificación de los informes y registros observacionales que tenemos en esas historias clínicas y nos permiten avanzar en 2 temas que son fundamentales, que es el tema de la evaluación de resultados y la mejora de la investigación. Evaluación de resultados que hemos tenido que ir unificando distintas iniciativas que había en la comunidad, desde la evaluación de resultados vinculada a la dirección económica, que era la contabilidad analítica, que acababa integrando información de muy diversas fuentes, hasta la evaluación de resultados que se hacía desde los propios sistemas de información o la que hacía la Dirección de Asistencia Sanitaria o lo que hacían los distintos servicios y centros. Hemos unificado en una base de datos de resultados, se llama Bardena en Navarra, y que nos permite ahora atacar toda esa información sin afectar a los operacionales, sin que interfiriera en la historia clínica o en los programas de citación o de actividad de los hospitales, al mismo tiempo que nos lo permite anonimizar y nos permite desarrollar mejor las labores de investigación, y seguramente va a ser una preparación importante para avanzar hacia ese espacio común compartido de datos europeo, que yo creo que tenemos que estar preparándonos en este terreno. Esto es muy brevemente, porque yo revisando y preparando esta exposición revisaba mi agenda de actividad solo de esta semana y no ha habido ninguna actividad que yo haya hecho esta semana como gerente del Servicio Navarro de Salud en la que no hayan estado implicados, comprometidos y han sido elementos determinantes los sistemas de información. Es decir, si yo me siento a hablar de listas de espera, necesito de la aportación de los sistemas de información. Si quiero mejorar las listas de espera, necesito el desarrollo de los programas de gestión de peticiones vinculados a propuestas, a los procesos ya definidos en el propio Servicio Navarro de Salud. Si quiero hablar de colaboración entre centros, zonas limítrofes, tenemos experiencias de colaboración
pues muy intensas, por ejemplo, con La Rioja, con programas de colaboración en cirugía cardíaca o en radiología intervencionista. Necesito que sean interoperables nuestros sistemas de imágenes, que el radiólogo de un hospital en La Rioja pueda mandar una imagen de un escáner al radiólogo que está en cirugía intervencionista en Pamplona y se puedan entender, o que lo puedan compartir todos los protocolos de actuación y el acceso a la información que está recogida en la historia clínica de los pacientes. En estos terrenos vamos avanzando, el avance no es fácil, la impresión que tenemos siempre es que vamos más lentos de lo que nos gustaría. Hay un cierto chascarrillo que es en todos los sistemas, ¿no? Que si quieres que algo se paralice durante un tiempo, antes decías, haz un grupo de trabajo, ahora dices, haz un estudio de viabilidad, ¿no? Porque los estudios de viabilidad son francamente complejos, garantizan unas evoluciones robustas y unas evoluciones que luego dan muy buenos resultados, pero a veces desesperan a los que estamos tanto en la gestión como en la actividad asistencial. ¿En qué creo que tenemos que seguir avanzando? Primero, yo creo que la transformación digital y las estrategias digitales en salud y fuera de salud están teniendo un gran desarrollo, una gran evolución, pero no tenemos que olvidarnos que no puede haber una estrategia de transformación digital en salud sin una estrategia sólida de transformación en salud. Creo que los sistemas digitales nos van a aportar que hagamos una buena transformación de aquello que queremos que sea el sistema sanitario. Hay un principio que dice que si aplicas tecnología de información a un mal programa, tienes un programa malo y además más costoso, ¿no? Yo creo que esto tenemos que aplicárnoslo cuando hablabas de eficiencia en el uso de los recursos, y en eso tenemos que ir de la mano. También tenemos que abordar un problema que es que la parte no se imponga al todo. La potencia que están teniendo los sistemas de información hace a veces que tengan una preponderancia sobre la planificación sanitaria, asistencial o la propia gestión económica y de profesionales, y tenemos que conseguir una armonía en la que los sistemas de información, de digitalización y de transformación digital trabajen para esa transformación del sistema sanitario. Tenemos un modelo en Navarra en la que tenemos una parte de la estructura de transformación digital que está dentro del propio Departamento de Salud, que es la estrategia de transformación digital de salud, pero que trabaja en coordinación con la parte de transformación digital del Gobierno de Navarra. Ahí se crean sinergias, pero llega un momento en que realmente la parte de transformación digital del Gobierno de Navarra, prácticamente el 40-50% de su actividad se ha acabado encaminando a la transformación digital de salud por la importancia que tiene a nivel de impacto en presupuestos, impacto en personal, relevancia dentro de la actividad global del Gobierno, y es un sistema que tenemos que revisarlo. El sistema real que tenemos en estos momentos de departamentos, jefaturas de servicios, subdirecciones, direcciones, creo que se está quedando un poco justo para la velocidad y la forma en que evolucionan los sistemas. Hay que explorar otro tipo de estructuras de organización de los sistemas, manteniendo esa colaboración entre la digitalización en salud y la digitalización general. Y en eso estamos, y estamos en desarrollo de una nueva estructura y normativa de sistemas digitales y de toda la estructura del Departamento de Salud en el Gobierno de Navarra, y espero que podamos avanzar en ese sentido. Es básico para la captación de profesionales. Hablamos mucho de la dificultad de captación de médicos, enfermeras, pero realmente la dificultad que tenemos de captar profesionales específicos para el desarrollo de la transformación digital es tan grande, yo diría que incluso mayor que la del personal sanitario, aunque nos pueda parecer inicialmente mentira, porque en el personal sanitario competimos dentro de los sistemas de salud, pero con los perfiles específicos de sistemas de información competimos con todos los sectores, con la banca, con la automoción, con el comercio, y ahí tenemos que tener una estrategia capaz de atraerlos y de fidelizarlos. Además, un perfil de profesional que no está acostumbrado a trabajar en el marco de la administración, sino más bien en otros marcos, y le resulta un marco muchas veces poco atractivo. Este es un reto importante, y en este sentido tenemos que seguir avanzando también en que la orientación de nuestros sistemas no pierda nunca de vista que su objetivo es el mejorar la salud de la población. Nosotros trabajamos en la estrategia de Navarra con una cuádruple meta, una triple meta ampliada, es decir, no quiero el mejor sistema de información, ni siquiera quiero el mejor sistema sanitario, quiero la mejor salud de la población, no solo la mejor salud de la población en términos de parámetros
objetivo, sino la mejor experiencia con el sistema sanitario que tengan los ciudadanos que se acercan al sistema sanitario, al mismo tiempo que esto sea sostenible y sea eficiente en la gestión de los recursos que nos asignan, que nunca van a ser suficientes, eso ya lo tenemos todo claro, cuando discutamos la financiación siempre aspiraremos a más, y con otro elemento que es clave, que es el compromiso y la fidelización de los profesionales. Entonces, tenemos que dejar de esa discusión de que a veces quién manda, ¿no? Manda sistemas, manda dirección asistencial, manda dirección económica, para fijarnos en los objetivos que queremos abordar. Y en ese sentido, ¿en qué estamos avanzando? Pues yo creo que en elementos muy sólidos en cuanto a la calidad del dato. Yo creo que tenemos información muy robusta, pero información a veces heterogénea, incluso heterogénea dentro del propio sistema navarro de salud, que cuando lo vamos a comparar con otros sistemas aún se vuelve más heterogénea, pero tenemos que llegar a consensos respecto a qué datos queremos medir para podernos compartir y comparar. Hay experiencias de todos los días. Si yo pido, por ejemplo, en gestión de las listas de espera, cuál es la demanda que tengo en el Servicio Navarro de Salud, me dan 3 respuestas distintas. Según lo saque de los volantes que hacen en atención primaria, según lo hagan de las citaciones que tengo en el sistema LEIRE de citación o según lo hagan de los pacientes vistos más los pacientes que tengo en lista de espera. Y me dan 3 datos y digo, ¿cuál es el verdadero? Y digo, los 3 son verdaderos. Pero los 3 vienen condicionados a la pregunta que yo hago, que es ¿cuál es la demanda del sistema sanitario a las herramientas que tenemos para medirlo, ¿no? Tenemos que avanzar en definir esas variables que vamos a utilizar, en definirlas dentro de la comunidad, pero definirlas también en el Sistema Nacional de Salud para poderlos hacer esos datos comparables y entonces serán verdaderamente interoperables. Las experiencias actuales de la historia digital compartida, yo creo que son compartir unos informes que son informes de calidad, pero no es compartir las herramientas de gestión. Es muy difícil realmente que, dado la historia de la senda de desarrollos propios que tenemos, hacer interoperables realmente los sistemas, pero creo que tenemos que tomar decisiones valientes para que el desarrollo posterior permita más la interoperabilidad, no seguir en el desarrollo paralelo y a veces divergente que estamos en estos momentos. Creo que los fondos europeos pueden ser una manera de ir homogeneizando esa gestión de los sistemas de información para que lleguen a ser más interoperables. Hay algunas experiencias que yo creo que tenemos que aprovechar. Tenemos experiencias de éxito con los fondos INVEAD, por ejemplo, para la transformación de la alta tecnología en los sistemas sanitarios. Quizás puede ser este momento de, aunque asustan, yo me acuerdo cuando me dijeron los millones que llegaban para transformación en alta tecnología, dije es imposible que lleguemos, licitar, obra, reorganización, personal formado, y estamos llegando. Pues yo creo que aunque ahora asustan esos fondos para transformación digital, tenemos que sentarnos a pensar cómo hacer un uso eficiente, pero hacer uso bajo ningún concepto podemos renunciar a la ejecución de esos fondos. Creo que el liderazgo del Ministerio está siendo facilitador en este sentido. Yo tuve la oportunidad, recién incorporado, de asistir a la última comisión de salud digital del Ministerio. Creo que son herramientas en las que quizás los altos cargos, los gerentes o directores de mayor relevancia en los sistemas nos tenemos que implicar de manera más activa. Creo que la complejidad a veces del lenguaje tecnológico ha hecho que nos retiremos, ¿no? Yo he dicho muchas veces que primero tuve que aprender el lenguaje médico, luego tuve que aprender el lenguaje de gestión y ahora voy a tener que aprender el lenguaje de las nuevas tecnologías. Nunca seré un experto en digitalización nativo, siempre hablaré con acento, pero si quiero transformar el sistema sanitario voy a tener que aprender a hablar ese idioma. Creo que tenemos que ir la parte de gestión con la parte técnica sanitaria, con la parte tecnológica de sistemas de la mano. Son 3 patas que se tienen que entender. Voy ya terminando. Entendía que ese era el tiempo que... ¿No? Perdón. Pues entonces, perdóname, ya te he dicho que me cortaras porque entonces... Tenemos que aprovechar el impulso y los fondos que llegan del Ministerio y luego, como luego habrá otras preguntas que van en la línea de algunos temas que me quedaban, aprovecharé para apuntarlo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti. Como digo, el tema es tan amplio que podemos estar hablando horas y horas y es normal que nos vayamos entusiasmando y perdiendo, ¿no? en el camino, ¿no? Yolanda,
Yolanda López Mínguez es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo y es máster en Dirección de Sistemas y TIC para la Salud y en Digitalización Sanitaria por la Escuela Nacional de Sanidad. También es máster en Dirección de Recursos Humanos, es especialista universitario en Gestión Sanitaria por la Universidad de Oviedo y máster en Práctica Jurídica. Ha sido responsable de las áreas de Recursos Humanos de distintos hospitales del SESPA y ha sido subdirectora de Infraestructuras y Servicios Técnicos también del SESPA. Y en la actualidad es gerente del área sanitaria 5 del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Yolanda, muchas gracias. Tienes la palabra. Cuéntanos tu experiencia. Muchas gracias, Regina. Buenas tardes a todos. Yo vengo un poco aquí a comentaros la experiencia en el ámbito de Asturias, no tanto desde mi puesto ahora mismo como gerente de área sanitaria, sino como en mi anterior puesto de la subdirección de infraestructuras. Señalar que Asturias, al igual que las demás comunidades autónomas, en los últimos años ha sufrido un salto cuantitativo y cualitativo, tanto en los sistemas de información como en el incremento o la adquisición de equipamiento tecnológico. Como en todos sitios, y no vamos a incidir ahí, hay un antes y un después con el tema de la pandemia. Cuando yo me incorporo a la subdirección de infraestructuras en el año 19, la parte de las inversiones a poder utilizar o poder cuantificar para sistemas de información, son pequeñas. Lo que se señala es que para que te autoricen algo y te aprueben algo, hay que sudar la camiseta, pero de repente aparece el 2020, el fatídico 13 de marzo del 2020, en el momento en el que se declara estado de alarma, y a partir de ahí se nos levantan las restricciones presupuestarias y ya no solamente es un problema de que podemos hacer cosas, sino que tenemos que hacerlas ya. Hay una imperiosa necesidad de que las cosas se implanten. Y me imagino como en todas las comunidades, en 6 meses no solamente abrimos e implantamos infraestructuras para poder dar accesos remotos a todos nuestros profesionales desde fuera de los hospitales, establecemos circuitos de televisión cerrados en todas las plantas sanitarias, instalamos sistemas de plataforma para gestión de videollamadas, renovamos todos los equipos informáticos, por ejemplo, nosotros en Asturias, de todos los centros de salud para poder implantar los sistemas de videollamada. Establecemos plataformas de vacunación y de PCR para poder implantar y colocar en 24 horas una unidad móvil en donde sea, de cualquier punto de Asturias. Qué lejos nos suena ya, ¿eh? Es verdad. Gracias a Dios esto ya nos parece muy lejano. En definitiva, hemos sido capaces de reinventarnos. Lo que yo creo que lo que nos ha dejado, y yo creo que todos tenemos claro en este foro, es que la gestión de la pandemia ha puesto 2 cosas relevantes, una buena y una mala. La primera es que ha puesto en valor los sistemas de información, como decía Jesús. Hoy en día a nadie nadie duda de la importancia de los mismos. Es decir, yo cuando me incorporé en el 2019 había cosas que cuando tú querías venderlas, o sea, yo cuando llegas a tal y querías venderlas, todo el mundo dice, ¿pero esto para qué sirve? ¿No? Es decir, ahora mismo llegas y dice, no, es la subdirectora de infraestructura. Todo el mundo dice, oye, por cierto, necesitaba colocar que tenía interés. O sea, realmente nuestro rol en el ámbito sanitario ha cambiado. Es decir, nos hemos hecho importantes y muchos más que nosotros, los profesionales TIC. Hoy en día, como decías tú, no solamente son difíciles de encontrar, sino son difíciles de mantener. Y luego hay otra cosa que se ha puesto en relieve y se ha puesto en evidencia, es la necesidad imperiosa de tener un sistema de información interoperable entre nosotros. A todos tenemos en la memoria lo que nos costó establecer ese registro de vacunas inicial, interoperable para todos, para que todos los días a las 8 de la noche teníamos que mandar exactamente el número de personas vacunadas, y era algo tan sencillo, era tan difícil por el mero hecho de que teníamos 17 sistemas de información distintos a la hora de poder hacer eso. Esas cosas han marcado, yo creo, un punto de inflexión, y yo creo que lo que nos van a hacer es que a partir de ahora hagamos las cosas distintas. Pero bueno, como no todo ha sido pandemia, yo un poco aquí os vengo a contar, o que os quiero contaros, lo que dentro del ámbito de Asturias, lo que hemos hecho a lo largo de estos últimos años. Hemos implantado un nuevo sistema
información en atención primaria. Durante toda la pandemia o en plena pandemia nosotros sustituimos nuestro antiguo OMI e implantamos y formamos a todos los centros de salud en ese nuevo sistema de información. También hemos implantado y hemos puesto en funcionamiento a finales del 2022 la carpeta ciudadana, mi Astur Salud. Para nosotros ha sido un salto de gigante, ¿no? Porque, bueno, como vosotros sabéis, somos una comunidad pequeña y que a través solamente de un clic y a través, bueno, de una verificación, por supuesto, de nivel alto, por ser datos sanitarios, que cualquier ciudadano pueda acceder a sus datos, a la información del servicio de salud, a acceder a sus citas, tanto de primaria como de hospital, a poder gestionar y realizar trámites, a poder acceder a sus informes médicos sin tener que pedirnos por activa y por pasiva su copia de su historia clínica, a poder acceder a sus analíticas, a su hoja de tratamiento activa. Es decir, todo ese tipo de cosas yo creo que tanto para nosotros como para los ciudadanos en el ámbito de Asturias ha sido un salto de gigante. Y lo que es mucho más importante, y por lo menos nosotros le hemos dado una gran... pensamos que tiene gran utilidad, hemos sido capaces de integrar en esa carpeta ciudadana la receta electrónica. Es decir, hoy en día cualquier persona que resida en Asturias puede ir con su móvil y puede acercarse a una farmacia y puede la farmacia, con la información que tiene en esa app, es capaz de dispensarle los medicamentos que tiene solicitados. Yo creo que eso es un avance muy importante de cara a hacer la vida más sencilla al ciudadano. ¿Qué más hemos hecho? Hemos puesto un sistema de historia embarcada en nuestras unidades móviles. ¿Qué es lo que hemos pretendido con eso? Que el registro, la consulta y el control de la actuación o de la actividad médica que se realice en ese dispositivo médico, en la casa del paciente o durante el trayecto hacia el hospital, se produzca en tiempo real su integración con la historia clínica electrónica del paciente. Es decir, los facultativos en ese momento tienen acceso directo a toda la información de ese paciente en tiempo real. Tienen integrados los dispositivos que tienen en la ambulancia en el que están monitorizando sus constantes vitales. Y desde luego cuando llegan al hospital ya no tenemos que repartir la famosa hoja esta que se repartía en el cual se señalaba exactamente lo que se le había hecho o no al paciente. Es decir, todo lo que el tratamiento que se le ha hecho al paciente a lo largo de ese viaje hacia el hospital está ya dentro de la historia clínica. Otra cosa que hemos establecido y que creemos que es importante es hemos instaurado o implantado una plataforma de consulta de consentimiento informado digital. Todos, hasta el día de hoy, en todos los hospitales teníamos nuestra historia clínica electrónica, nos jactábamos de fuera papel, pero de repente cuando necesitábamos capturar el consentimiento informado de un paciente, necesitábamos forzosamente coger un papel y firmarle. Esa firma, por supuesto que luego la escaneábamos y la incorporábamos a la historia clínica electrónica, pero sin embargo teníamos que guardar ese consentimiento informado porque es decir, esa firma capturada no guardaba o no tenía la seguridad o guardaba la seguridad suficiente como para poder soportar una pericial carigráfica en el caso de necesitarse. Entonces nos obligaba a guardar, seguir guardando los consentimientos informados en papel. Con esta plataforma que se ha instalado en los nuevos hospitales de Asturias hemos conseguido desprendernos del papel. Es decir, no solamente hoy en día tenemos integrado el consentimiento informado en su historia clínica, sino que además capturamos ese consentimiento informado a través de un sistema digital. Nuestro planteamiento es integrarlo además también con atención primaria y por supuesto con la carpeta ciudadana para que no solamente el ciudadano tenga que ahora mismo, como acude a un hospital o acude a un centro de salud para poder darnos su consentimiento, sino que va a poder hacerlo tranquilamente desde su casa perfectamente identificado.
¿Qué más hemos hecho? Bueno, hemos implantado sistemas de gestión de sistemas pase de espera en todos los centros de salud. ¿Me quedan? Llevas 9. ¡Wow! Bueno, pues nada. Y estamos ahora mismo instaurando un repositorio de datos centralizado. Como vosotros decíais, hoy en día todos valoramos o queremos tener el acceso a los datos y todos hoy en día lo tenemos, pero el problema es que hoy en día esas descargas y esas integraciones entre sistemas nos implican grandes costes de tiempos y recursos. Con este planteamiento, con este repositorio central, entendemos que vamos a poder sacarlo. Bueno, estoy pasando así rápidamente. Y por último, otra cosa que quería señalar, porque yo creo que es importante y salimos un poco del ámbito asistencial, es la integración que hemos hecho del sistema contable con el sistema de información de farmacia. Es decir, hasta ahora teníamos 8 sistemas de información de farmacia, cada hospital, digamos, realizaba sus compras en un ámbito fuera de lo que es el sistema contable y luego después teníamos que hacer, bueno, verdaderas integraciones y verdaderos milagros para que esa información pasara a nuestro sistema contable. Hemos logrado la integración entre ambos sistemas y no solamente la integración de los sistemas, sino la normalización de las compras de farmacia. Es decir, hoy en día tenemos un nodo central en el cual, bueno, pues tenemos un maestro de medicamentos y es del que todos los hospitales tiran para realizar sus compras. Yo creo que eso es un avance tanto en el ámbito asistencial como en el ámbito económico. Y bueno, no quiero... Lo demás iremos a lo largo de... Sí. Muchas gracias, Yolanda. De acuerdo. La Consejería de Hacienda está encantada, ¿verdad?, con el programa de... No se lo cree. Bueno, pues Bernardo Valdivieso Martínez es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, formado en Gestión, Instituciones Sanitarias y en Gestión de la Calidad, y ha sido responsable de la plataforma Big Data y Salud Digital del Instituto Sanitario de Investigación de la FE. Investigador principal de la Unidad Mixta de Investigación de TICs aplicadas a la reingeniería de procesos en el Instituto Sanitario también de la FE. Profesor colaborador universitario y en la actualidad ocupa el puesto de secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Bernardo. Pues nada, muchas gracias. Lo primero, agradecer la invitación a participar. Adelantaros que voy a durar poco, por lo cual no llevo papeles. Estáis de suerte. Yo acabo de llegar a este cargo hace 3 o 4 meses y casi lo que voy a hacer es contar lo que me he encontrado y para dónde vamos, ¿no? Lo que me he encontrado es una comunidad autónoma que está organizada en 24 departamentos, que yo creo que tiene un alto grado de digitalización. Está digitalizada primaria, el ámbito hospitalario, la receta electrónica. Tenemos un par de data warehouse potentes con información clínico-administrativa en uno y en otro con información de salud pública. Y tenemos cierto grado de digitalización de servicios a los ciudadanos, no muy alta, ¿no? Pero yo diría que con todo eso no tenemos capacidad de salir del modelo reactivo al proactivo, que es un poco de lo que se trata, según hace 15 años decía Lerio Jundo, esa medicina participativa, preventiva, proactiva y personalizada. No tenemos capacidad para hacer medicina de precisión porque no hemos organizado bien nuestros sistemas, con lo cual no podemos personalizar la atención porque hace falta mover mucha información y estar preparado para ello, tanto a nivel de datos con calidad como de infraestructuras. No tenemos un entorno interoperable de datos, las aplicaciones no se hablan y la peor noticia de todas es que cuando pregunté cuál era el mapa de aplicaciones, después de unas semanas me contestaron y me dijeron que teníamos casi 200 aplicaciones corporativas y unas 1.500 aplicaciones distribuidas en los 24 departamentos porque desde servicios centrales no habíamos sido capaces de cubrir las expectativas de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, ese es el panorama, una digitalización muy grande. Yo creo que, viéndolo años después, no demasiado ordenada y no pensando un poco en para qué se hacía la digitalización, que era justamente para tener datos para tomar decisiones, y eso lo sufren bien los clínicos. Hasta 4 días yo estaba con ellos en el que dice, ¿cómo es posible que yo esté metiendo datos desde hace 15 años
Y aquí cada vez que queréis saber algo me lo tenéis que volver a preguntar a mí y me voy al cajón, al Excel que tengo guardado y yo te digo lo que he hecho, ¿no? Es decir, de ese panorama, como queremos salir hemos hecho para esta legislatura proyecto prioritario, que espero que esté implantado en el año que viene, que es crear un espacio de datos único, con nueva arquitectura de Big Data para transformar nuestros dos data warehouse en ese espacio único de datos con agilidad para, independientemente del volumen o del formato, poderlos utilizar con su capa de persistencia, de gobernanza, que yo creo que es la más importante de las tres, y una capa analítica potente con herramientas combinadas de inteligencia de negocio e inteligencia artificial para poder empezar a usar los datos de manera ágil, tanto para tomar decisiones en el uso primario como para proporcionarlas a los 6 institutos de investigación que tenemos en formato pseudonimizado y bajo el paraguas de la legitimidad y de la ética en formato pseudonimizado y siempre que tengan al otro lado una instancia segura donde guardar los datos para poderlos utilizar, ¿no? Es decir, proyecto prioritario, poner los datos al uso con calidad y pasando las ingestas por un servidor de terminologías que hagan que los datos tengan estándares y se puedan trabajar en línea con la política del espacio de datos europeo nacional espacio de datos nacional y el espacio de datos europeo para poder, digamos, enriquecer, yo creo, capacidades en España y en Europa, que creo que es lo que nos hará más competitivos tanto en el uso de los recursos como en la investigación. Por dar un dato suelto, hemos perdido capacidad en investigación y hacemos un 20% de los ensayos clínicos a nivel mundial. Hace 4 días éramos casi un 30% y es posible que el espacio de datos europeo nos saque de esa situación y nos impulse a hacer mejor investigación y más efectiva si conseguimos mover los datos para identificar necesidad, capturar mejor a los pacientes en reclutamiento en el ensayo clínico y ser más eficientes en recoger la información sin sesgos. Además del espacio de datos europeo, lo que vamos a hacer, el espacio de datos único que vamos a levantar, en la otra iniciativa inmediata es poner sobre lo que tenemos una capa de negocio por encima, las herramientas que llaman de BPM, que permiten de alguna manera con lo que tienes por debajo manejar los datos en un continuo para hacer los procesos más eficientes y que cuando un paciente tenga que pedir una visita, pues que se le ofrezcan en un calendario o una agenda posibles fechas, que la coja y que cuando le vaya a tocar se le recuerde y que si no va a ir le vuelvan a ofrecer visitas para que no tengamos no presentados, ¿no? Que si hay por de medio procedimientos como de laboratorio que cuando estén las pruebas se le pueda anunciar, es decir, una capa de robótica o de motor de reglas por encima de lo que tenemos hoy digitalizado para poder empezar a operativizar los procesos, para poder empezar a generar eficiencia y para poder generar más servicios digitales, porque las nuevas herramientas de BPM permiten generar esos canales digitales ágiles para que el ciudadano pueda participar más en el control de su salud y en la gestión de su enfermedad y poderle hacer también partícipe de la medición de resultados para poder empezar a introducir sin más carga para el profesional resultados de salud que nos permitan medir valor y saber hacia dónde estamos yendo, ¿no? El tercero de los elementos es trazar el camino, que yo no veré seguro, de historia clínica única y lo que estamos identificando sobre ese mapa de aplicaciones que os he contado, pues qué aplicaciones o qué módulos de la nueva historia clínica se van a quedar para de las instancias periféricas generar una instancia central, homogénea, con datos de calidad. Por ejemplo, si tenemos una aplicación de laboratorio distribuida en 24 departamentos, pues hacer una instancia única, aprovechar para normalizar los datos e ir generando los módulos que contribuirán a la historia única junto con un concurso que sacaremos de historia única que aún estamos midiendo qué alcance tendrá para completar los módulos que sumarían entre primaria y especializada si le quitamos los módulos digamos de apoyo al diagnóstico y al tratamiento y pensando si vamos a refactorizar y modernizar la tecnología que tenemos o si nos vamos a una instancia nueva y única que trabaje por microservicios, que esté pensada para trabajar por eventos y que se pueda subir a nube para estar tecnológicamente a punto para poder desplegar y cómo preparar que de 24 departamentos con sus instancias empecemos a recoger los datos para preparar una migración eficiente en estándares ya para prepararlos para la migración a la historia nueva y que de alguna manera
el camino sea lo más corto posible. Y la última, o las dos últimas cosas que tenemos planificadas hacer, una es potenciar todo el tema de seguridad de información y el gobierno de la seguridad de la información, porque creo que va a ser clave en los próximos ejercicios. Y la última y la más difícil, no hablo del cambio organizativo cultural en general de la organización, sino el cambio organizativo cultural en la informática médica, que de alguna manera trabaja muy por departamentos, pues intentar que haya una política central y que todos participando vayamos a trabajar sobre la estrategia que haya en la mesa y que sumemos el máximo de fuerzas para poder llegar a punto, a término y con el mayor éxito. Y nada más. Muy bien, pues seguimos hablando luego. Muy interesante la normalización, porque si no es imposible esta arquitectura tenerla, que al final podamos sacar información de lo que es el dato, ¿no? Javier es licenciado en Ciencias Económicas, Javier Chacón Sánchez Molina, empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas. Ha realizado el curso superior de Dirección de Organizaciones Sanitarias por la Carlos III y el curso de especialización en Dirección de Gestión de Recursos Humanos en la Escuela Nacional de Sanidad. Ha tenido distintos cargos de dirección de gestión y de coordinación sociosanitaria y de retribuciones y secretario del Servicio Extremeño de Salud, y es en la actualidad el director general de Planificación Económica del Servicio Extremeño de Salud. Javier. Muy bien. Muchas gracias, Regina. En primer lugar, felicitar a mis compañeros por las presentaciones, que me parece muy interesante. Yo voy a intentar dar un enfoque distinto de la transformación digital y las nuevas soluciones. Me gustaría comenzar agradeciendo a la organización, a Redacción Médica, la invitación para formar parte del equipo de profesionales a los que se nos da la oportunidad de compartir nuestras experiencias y proyectos en el ámbito de la transformación digital y las nuevas soluciones organizativas. Parece que fue ayer cuando, en el marco del primer encuentro que ya se ha comentado de altos cargos, celebrado en el Parador de Salamanca, muchos profesionales pudimos allí compartir nuestra visión sobre múltiples aspectos del Sistema Nacional de Salud. 12 ediciones después, repetimos en Córdoba, ciudad para mí especialmente querida, en la que hace ya quizá demasiado tiempo pasé mis años de adolescencia y estudios universitarios. Hablando de transformación digital, aún recuerdo aquellos tiempos cuando en pequeños grupos salíamos de clase de estadística o econometría y nos desplazábamos a la última planta del vecino edificio de enfermería, donde se encontraba el centro de cálculo de la Universidad de Córdoba, y con la sensación de ver aparatos a los que no cualquiera tenía acceso y tocar teclados reservados a eruditos, hacíamos nuestras primeras incursiones al SPSS, que muchos conocerán. También recuerdo los primeros PCs a los que en raras ocasiones teníamos acceso. Esto sí que ha sido una transformación digital. Algunos años después nos encontramos con que el problema ya no es de acceso, posiblemente tampoco de precios. El problema es de adaptación al cambio, optimización en el uso de recursos y, sobre todo, aprovechamiento de las oportunidades que nos brinda el rápido manejo de millones de datos. Y todo ello sujeto a la calidad de los registros, bajo la óptica de protección de datos personales y respeto a la privacidad. Todos estos aspectos, como no podía ser de otra forma, están íntimamente relacionados y su consecución simultánea, aunque difícil, no es imposible. Tampoco debemos olvidar el que los sistemas de información y su entorno no constituyen un objeto en sí mismos. Su valor añadido está en lo que son capaces de facilitarnos. Algún compañero lo ha comentado ya de forma bastante brillante. Y en el entorno sanitario, su mayor valor añadido está en el grado en que puedan facilitar, mejorar la salud de la población. Entrando en materia, voy a centrar mi intervención y utilizar como hilo conductor uno de los proyectos científicos que, plasmado en un innovador sistema de información, supone uno de los mayores avances de la medicina personalizada, la farmacogenética, que es el estudio del modo en que cada persona responde a los distintos medicamentos en función de su estructura genética. Se estima que el genoma humano contiene entre 20 y 25.000 genes distintos, lo que, unido a sus diferentes combinaciones,
determinan casi infinitas posibilidades de configuraciones, miles de medicamentos diferentes que pueden afectar de forma distinta a miles de millones de seres humanos distintos. El dato está servido, la información no tanto. Como pueden ver, estoy dando un poco un enfoque distinto a la presentación que mis compañeros. Se hace necesario definir sistemas de tratamientos de datos capaces de convertir la información bruta en valor. Estamos pensando en el paciente. Aquí entra en juego un proyecto desarrollado en Extremadura, el proyecto MEDEA, que ha llegado a la conclusión de que el 28% de los casi 5.000 pacientes estudiados han presentado alguna vez reacciones adversas a medicamentos y que en 1 de cada 3 casos la variabilidad de la respuesta a fármacos se debe a la presencia de variaciones genéticas. Tal y como le gusta decir al doctor Llerena, director de este proyecto, si las carreteras se llenan de coches, aumentan los accidentes, pues con las medicaciones pasa algo similar. A mayor número de medicamentos, mayor número de interacciones, y muchas de ellas pueden ser dañinas y peligrosas. El paralelismo de los coches y los medicamentos puede ser extrapolable a los datos. Su mayor número y calidad no necesariamente repercute en un mayor valor añadido. Para ello, al igual que con coches y medicamentos, se hace necesario que el desarrollo de normativas regulatorias estrictas que impidan su mal uso, así como protocolos de uso encaminados a la optimización de sus resultados. En consecuencia, volviendo al hilo conductor que nos ha traído hasta aquí, se hace necesario seleccionar mejor los medicamentos. Nace así la medicina personalizada. Cada paciente es único y se hace necesario prescribirle el fármaco que mejor funciona en base a su información genética. El proyecto MEDEA, tras casi 10 años de estudios y análisis, ha generado perfiles genéticos de 1 de cada 200 extremeños, cuyos informes se están integrando en la historia clínica digital, en Extremadura, Sistema JARA, y a través de una aplicación informática que se está desarrollando al efecto, los clínicos del Servicio Extremeño de Salud reciben ayuda dirigida a optimizar la prescripción de fármacos para estos usuarios. Esta experiencia, unida a la de otros enfoques realizados desde varias comunidades autónomas, han favorecido, incluso impulsado, el enfoque global del problema, cuyo guante ha cogido el Ministerio. De esta forma, el pasado verano, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó incluir la farmacogenética en la cartera de servicios comunes del Servicio Nacional de Salud, de tal forma que se va a facilitar que los sanitarios de todo el sistema tengan a su disposición el estudio de un paquete básico de 12 genes que permitirá analizar la respuesta de los pacientes a 65 fármacos de distintas especialidades. Incluso este mismo mes se ha recibido en los servicios de salud, que muchos conocerán, el documento que recoge la distribución de fondos realizada desde el Ministerio de Sanidad, destinada a la adquisición del equipamiento para el mencionado desarrollo. Volviendo a la experiencia extremeña y del SES, MEDEA, a través de un procedimiento de compra pública de innovación, de las primeras que se han realizado en España, ha impulsado la creación de varias herramientas que se han estimado necesarias para el desarrollo de la medicina personalizada. El primero es un laboratorio de genómica consistente en un sistema robotizado de genotipado para farmacogenética, lo que ahorra coste, facilita datos sobre mutaciones específicas de genes y elabora el correspondiente informe. El segundo es un programa informático que ayuda al profesional sanitario a seleccionar el mejor fármaco a prescribir a cada paciente. Otros desarrollos están dirigidos a farmacogenética aplicada a ensayos clínicos y a terapias relacionadas con pacientes de salud mental. Estos desarrollos ya existen, son pilotos o prototipos y en este momento están en fase de ajuste y pruebas. Sin duda, un proyecto y un futuro apasionantes, sobre todo cuando se haga extensivo a más genes, más medicamentos y a todas las comunidades autónomas. Indudablemente, esto generará información de salud de calidad, pero interoperable. Considero que un encuentro de altos cargos, es uno de los foros donde mayor impulso puede prestarse a este tipo de actuaciones, ya sea
a través de acciones propias por parte de cada servicio de salud, como a través de interacciones desarrolladas, especialmente con el Ministerio de Sanidad. Muchas gracias. Muy bien, Javier. Interesante, muy interesante. Y por último, y vamos con poco tiempo, pero era difícil, Francisco Sánchez Laguna, que es el responsable de la Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Servicio Andaluz de Salud. Médico también, especialista en medicina de familia. Parece que esa especialidad, salvo el caso de Javier, es una especialidad friki, ¿no? Como decías tú antes, y coordinador de la Estrategia de Salud Digital de Andalucía. Fue máster en Información Sanitaria por la City University de London, máster en Dirección de Sistemas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la Salud por Escuela Nacional de Sanidad y experto en Gestión Sanitaria por la Escuela Andaluza de Salud Pública. También es experto en Dirección, Gestión y Aplicaciones Tecnológicas por la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, ¿qué hacéis aquí en esta tierra, Francisco? Pues bueno, yo cuando planteamos la pregunta y el tiempo que teníamos veía que era muy complicado contar todo lo que se hace en Andalucía, así que traté de enfocarme en las experiencias individuales verdaderamente transformadoras y en las colaborativas que hacemos las comunidades autónomas todos juntos. Centrándonos en las personas, no en vano estamos en la legislatura de Humanización, Eficiencia y Accesibilidad en Andalucía y entonces cogí los proyectos que tocaban esas tres. En primer lugar, cuando se trabaja mucho tiempo entre bambalinas y parece que no hay cambios, en realidad estás preparando el gran cambio, ¿no? Y lo que estamos haciendo en nuestro sistema de información sanitario es crear esos cimientos, esos cambios, esas piezas que nos van a permitir hacer grandes cambios de una forma muy eficiente. Modularizando todo, no teniendo grandes silos como venía siendo tradicionalmente. Y empiezo por uno de los primeros proyectos de transformación que vamos a hacer, que es la gestión por proceso, un orquestador que va a permitir a todos estos módulos que están interconectados entre ellos crear sin tiempo de programación ni sin tiempo de despliegue lo que se quiera. Es decir, en vez de que tengan los informáticos que tocar, que directamente los funcionales puedan programar y hacer los cambios en los procesos. Esto se va a estrenar con el plan de Crónicos, o nuestro proyecto de Crónicos, en el que hay también accesibilidad por parte de la ciudadanía, porque es algo que permitirá a través de nuestra aplicación con los ciudadanos, ClíSalud o Salud Andalucía, compartir tanto los planes de cuidado como comunicarse con sus profesionales, como también hacer monitorización domiciliaria. Todo eso va ahí. Otras cosas que haremos luego pues serán otros procesos como los procesos de cribado de cáncer, los múltiples que tenemos, o la LORE. Tocaremos varias cosas. Tocando también temas de accesibilidad, nunca olvidando a los profesionales, porque es verdad que nuestro foco nos dedicamos a las personas, siempre el foco está en los ciudadanos, por supuesto, pero no olvidamos a los profesionales. Y para que ellos hagan su trabajo lo más cómodo posible, otro de los elementos transformadores va a ser la unificación de las estaciones de trabajo. Hasta ahora teníamos, Andalucía sí tenemos un sistema único de información, la información siempre es la misma, pero es verdad que tenía interfaz diferente en primaria, en hospitalaria. La cuestión es que cuando tienes que mantener diferentes interfaces es más caro, con lo cual el tema de unificar es una medida de eficiencia. Y también va a permitir este nuevo cambio en formato web, en el modular, en el que incluso los profesionales puedan configurar cómo ellos quieren ver la información. También incluimos en el ámbito de la prescripción, vamos a lanzar también un prescriptor único, porque también es verdad que, aunque tenemos la receta 21, que es la conocida, que cogía todo, quedaban fuera algunas prescripciones, efectos accesorios, hospitalarias, incluso ambulancia o la prescripción de activos de salud, que también estamos implementando ahora, pues la idea también es coger ese prescriptor único. Por dejar un poco de tiempo para la siguiente, los dos hitos también relevantes que estamos haciendo en colaboración con las comunidades autónomas, porque como bien han dicho mis compañeros, el momento que tenemos en el ámbito de salud digital de colaboración entre comunidades autónomas es francamente alentador. Estamos todos juntos creando activos para compartirlos. Me voy a centrar en los dos grupos que lideramos. El grupo de trabajo 4, junto con Cataluña, en el que estamos cambiando el modelo de información de la historia clínica, lo que se ha mencionado por aquí de la interoperabilidad, que ya existe, que muchas veces no es muy conocida. La Historia Nacional de Salud ya existe, interoperamos incluso con Europa. Bueno, pues vamos a seguir mejorando los modelos de información. No centrándonos en tecnología, sino centrando en que de verdad nos pongamos de acuerdo en pactar estos modelos de información. De hecho, tuve la suerte de poder coordinar el Real Decreto del CEMEDIC que normalizaba todo esto, y cuando yo estaba con las comunidades trabajando decía, ojalá esto ocurra siempre, no esperemos otros 10 años para hacer el nuevo CEMEDIC, sino que se convierta en lo que hemos terminado llamando el comité editorial, que parece que va a ver la luz.
Y el otro también que estamos trabajando es el Grupo de Trabajo 7, junto con Valencia, en tema de aplicación de inteligencia artificial al soporte de la toma de decisiones. Aquí tenemos varios casos de uso muy chulos de optimización de listas de espera quirúrgica, optimización de consultas, de cupos, apoyo al diagnóstico por la imagen, como el cáncer de mama, y estamos obteniendo buenos resultados que todavía estamos aprendiendo. Es la suerte también de tener el PACS más grande de Europa y tener tantas imágenes para poder entrenar a estos algoritmos. Y en esencia, por dejar un poco de tiempo, podríamos contar muchas más cosas, pero esencialmente esos son los que quería hablar hoy. Pues muchas gracias, Francisco, por todo lo que has dicho y por la brevedad. Rápido. Conozco bien, porque también está en la Comisión de Salud Digital, como Jesús decía, Sí. los proyectos que el Ministerio lidera y que todas las comunidades están trabajando, tanto de forma cooperativa como también de forma individual. Casi todos los proyectos son colaborativos y es, yo creo que un punto de partida muy interesante para la evolución que queremos hacer de nuestro sistema de salud, y ahí era donde yo quería ir un poco. Hablabas tú, Jesús, de que incluso dentro de las comunidades a veces no es interoperable, porque incluso en algunas comunidades pues tienen distintas, hablabas de 21 aplicaciones de laboratorio, es decir, incluso dentro de una comunidad no hay interoperabilidad, no es un tema de comunidades, sino que la evolución digital ha sido ha sido como las setas, ¿no? Ha ido naciendo individualmente y luego ahora es cuando vemos la necesidad de normalizarlo, ¿no? Y yo creo que era muy interesante llegar a este punto. No tengo claro si hacer las preguntas, porque me las habéis ido respondiendo conforme también veíais que íbamos quedándonos sin tiempo, las que teníamos pactadas para hacer aquí en la mesa, o dar una oportunidad a las personas que nos acompañan para que os haga las preguntas. Yo creo que voy a darle una oportunidad a la gente que nos acompaña y en caso de que no haya preguntas, pues seguimos con el guión que teníamos preestablecido, pero estos 15 minutos eran vuestros y no me parece bien quitarlo. Así que si hay alguna pregunta en el público sobre lo que hemos tratado. Y si no, hablamos de dato. O vamos al paciente, a la última, o hacemos una fusión de las tres, que también es algo que creo que es muy necesario, ¿no? La última pregunta, si queremos hablar todos de ella, me decíais, va dirigida a por qué estamos haciendo esta transformación y cómo la estamos haciendo y con quién, ¿no? Va dirigida al profesional, como tú decías, Francisco, va dirigida al gestor, que lo considera muy necesario, para el ciudadano y para los profesionales, según lo que yo censo, es porque el gestor quiere digitalizar. No va orientado al profesional, para él es un bodrio la digitalización, no va orientado al paciente, casi nunca lo valora como necesario y sin embargo nosotros pensamos que sí que va orientado a ellos. ¿Por qué no trabajamos con ellos o por qué es por lo que se tiene esa percepción? ¿Nuestra digitalización está orientada al paciente? ¿Cuenta con el paciente? Quien queráis empezar. Mira, yo no he propuesto el cambio. Vamos, nosotros con total seguridad está orientado al paciente, a la ciudadanía y a los profesionales. Siempre tenemos los canales de escucha activa para cuando vamos a implementar algún cambio. En el caso que mencionabas en la pregunta sobre el tema de la seguridad, nosotros estamos absolutamente centrados en eso. Tenemos una unidad específica de seguridad que trata cada proyecto para garantizar que se cumple el esquema nacional de seguridad y las normas y la normativa correspondiente. Y quería poner un ejemplo de esto porque muchas veces, claro, hablar de la seguridad dentro de casa es fácil porque no tienes que interactuar, pero, por ejemplo, tenemos un proyecto de mucho impacto en la ciudadanía y por eso os quiero decir que se mira a la ciudadanía como es la monitorización continua de glucosa, que ha sido un proyecto en el que tenemos una cantidad de información importante y ha habido una colaboración con el proveedor correspondiente para que la información se transmita de forma absolutamente segura. Y eso ha supuesto un cambio en tanto como los ciudadanos pueden ver su propia información integrada con la historia, los profesionales lo pueden ver. Y todo lo que se ha desarrollado es pensando en la seguridad desde el principio y puede estar absolutamente segura. Con lo cual yo, en respuesta a la pregunta, sí, enfocado a la ciudadanía y a los profesionales también, por supuesto, y la seguridad ante todo. ¿Y por qué no lo perciben? Bueno, yo creo que lo perciben. Sí, lo perciben. Esto ya depende a quién le pregunte y cómo lo pregunte y que le preguntes, pero yo creo que si le preguntas a los diabéticos andaluces el cambio que ha supuesto la implementación de esta monitorización, sí. Yo lo que escucho en general... En cuanto a este programa sí, ¿no? Pero hablo en general, ¿no?
En general, bueno, ya en todos los cambios que vamos implementando, lo que he mencionado, por ejemplo, podemos hablar con los crónicos de aquí a un año cuando ya tengamos el programa implementado y los cambios que va a suponer. El protagonismo que le estamos dando a la ciudadanía con una de las cosas que tenía ahí en la cartera de la omnicanalidad, cuando empecemos a fusionar todas las aplicaciones para que el ciudadano tenga solamente una y pueda decidir cómo recibe la información, por qué vía, incluso decidir que un tercero la reciba. Quiero que la reciba mi hijo porque yo no entiendo lo de las citas, por ejemplo. Le estamos dando el control de su información a la ciudadanía, aparte de que puede verla en ClíSalud, la historia, con lo cual, es que no sé, yo creo que sí que percibe, siempre hay áreas de mejora, por supuesto, pero en general yo creo que lo que estamos haciendo va no solamente orientado, sino que suele haber una percepción positiva. Normalmente el feedback que recibimos de ciudadanía, quitando incidencias que pueda haber, es positivo. ¿Todos lo pensáis así? Yo también. Yo voy a hacer un poco de garbanzo negro. No, bueno, a ver, voy a hacer un poco la parte contraria para hacer un poco de polémica. Yo creo que sí es verdad que estamos implementando soluciones TIC, que estamos mejorando, pero sí es verdad que hoy en día, por esa mejora que hemos hecho, hoy en día el paciente no solamente reside o está bajo la responsabilidad de un solo profesional. Hoy en día es muy normal, probablemente también por el tipo de población que tenemos ya envejecida, es que el paciente, bueno, pues, peregrine por varias consultas de varios profesionales. Yo creo que es un poco esa parte, es decir, hemos implementado soluciones TIC, hemos mejorado la calidad, sobre todo desde la parte nuestra, pero yo creo que un poco lo que tú decías es lo que no termina de ver el paciente, ¿no? Es decir, yo creo que nos falta aparte de incorporar esas soluciones TIC, nos falta una parte de, bueno, lo que siempre hablamos y que siempre teorizamos sobre la ingeniería de procesos, ¿no? Es decir, tenemos de intentar aplicar esas soluciones TIC, intentar de alguna manera transformar nuestros procesos organizativos, ¿no? Es decir, un poco entendiendo o llegando al último objetivo, que es que no solamente el paciente va a verlo positivamente si logramos mejorar la eficacia y la calidad de la actividad asistencial que le damos. Y muchísimas veces, además, en esos procesos o esas soluciones TIC que damos, yo creo que también tenemos que valorar el tipo de paciente al que estamos valorando. Por ejemplo, esas soluciones que señalas tú, para un paciente de 35, 40, 45 años que pueda verlo, visionarlo, puede estar encantado por ello. Pero a lo mejor un paciente de 75, 80, entonces muchas veces tenemos que ser capaces también de llegar a toda la ciudadanía, no solamente a la que hoy en día consume soluciones TIC diarias en su vida diaria y perfectamente las entiende y las utiliza en el ámbito también sanitario. Yo creo que ahí es un poco donde fallamos. Bernardo, querías... Un poco entre los dos. Lo mismo, o sea, yo creo que hasta ahora hemos hecho una digitalización desordenada, por decirlo de alguna manera, y que la transformación digital lo que pretende ahora es volver a poner en el centro a la ciudadanía sana o enferma, volver a intentar repescar al profesional para que crea que la digitalización va a servir para tener más competencias y tener más capacidad. Y yo creo que todos tenemos en la cabeza que hemos de cambiar el modelo de cuidados actual y que hemos de salir del reactivo al proactivo para generar más salud, y hemos de ser conscientes que si no introducimos nuevas capacidades en el sistema, que van a venir sin duda de la refactorización, organización de procesos y de la capacidad tecnológica de uso del dato y la inteligencia artificial, pues no haremos nada. Entonces yo creo que es bueno para todos, que culturalmente vamos a tener que darle la vuelta a los procesos para ponerlos de verdad orientados al ciudadano sano o enfermo. Y yo siempre digo lo mismo, que no se puede fallar, es decir, que si no te preparas para abrir los nuevos canales digitales en servicios para la ciudadanía, pues serán un fracaso, porque si tú eres un canal y te mandan un mensaje y no das respuesta en tiempo, pues generas una expectativa que no se va a cubrir, ¿no? Entonces yo creo que hay que prepararse muy concienzudamente y tener capacidades e inteligencia en el sistema para poder dar la respuesta y que tengamos éxito todos, ¿no? Y en cuanto al dato, bueno, ¿queréis decir algo más sobre esto? Yo creo que con el tema de la transformación digital hay una pregunta que siempre surge en todos los grupos que nos reunimos a hablar de transformación digital, y es ¿quién decide? ¿Decide el gerente, el gestor? ¿Deciden los técnicos en sistemas? ¿Deciden los clínicos? ¿Deciden los pacientes? Yo creo que el problema que tenemos es que
la participación de los pacientes, no solo en la transformación digital, sino en la transformación del sistema sanitario, todavía la tenemos mal resuelta. Creo que aquí la transformación digital nos puede ayudar y simplemente una experiencia que estamos llevando a cabo que son, junto que también en algunos otros hospitales de otras comunidades, que son las encuestas de satisfacción de la hospitalización en tiempo real. Todo paciente que ingresa recibe un SMS facilitándole la participación, la expresión de su experiencia durante la hospitalización. Y esto va mucho más allá de las encuestas de satisfacción que hacemos unas veces al año para establecer un ranking de satisfacción. Permite realmente a la organización recibir en tiempo real esa experiencia del paciente, identificar las áreas de mejora y una cosa muy importante que ha comentado Bernardo, que es responder. Es decir, si yo tengo esta semana un problema en la cuarta planta de hospitalización general porque tengo una disfunción en las infraestructuras o en la plantilla que está trabajando, lo identifico en tiempo real, recibo el feedback del paciente y de la familia, del ciudadano, y actúo en tiempo real. La transformación digital nos va a permitir que la voz del paciente directamente esté tenida en cuenta en la transformación del sistema. Yo me gustaría añadir también que estoy de acuerdo con lo que ha comentado Yolanda, que el tema de la carpeta digital está muy bien, pero tiene una limitación importante de acceso a una población que cada vez es mayoritaria en nuestro país, ¿no? Y sinceramente no sé cómo afrontar ese problema, ¿no? Y luego me gustaría también añadir un matiz que no ha salido en esta tarde, que es el tema de la seguridad de los datos, ¿no? Sí. La seguridad de los datos es un tema en el que estamos trabajando todas las comunidades autónomas, estamos invirtiendo muchísimo dinero, pero además es un tema que no se ve. Afortunadamente no se ve, ¿no? La inversión es multimillonaria y no tiene final, porque además las personas que están interesadas en que los datos no sean seguros por mil circunstancias, algún hospital, como bien sabéis, ha sufrido agresiones importantes es un problema que tenemos encima de la mesa y que tenemos que afrontar de forma común, conjunta y productiva. Totalmente de acuerdo contigo. Francisco quería añadir algo más. Un poco la polémica de eso. Yo es que discrepo un poco con la visión y te voy a explicar por qué, ¿vale? Igual que yo no creo en lo de los nativos digitales, que por definición un chaval de 18 años ya sabe manejar informática, mentira, sabe manejar TikTok y 3 cosas más, porque yo siempre lo he dicho, o sea, hay que estudiar algo más. También discrepo con esa brecha que se le supone a la edad, porque no creo que sea esa. La brecha puede estar en determinantes sociales, eso sí, que si no tengo un móvil no tengo conexión a internet. Pero mi suegro tiene 82 años y opera con el móvil. Bizum llegó hace poco, manda Bizum con mucha facilidad. Ve el Facebook, ve lo que sea, que discrepo con el tema de la edad. Eso sí, ¿qué problema hemos tenido? Y es una cuestión que hay empresas privadas que no tienen que cumplir. El Esquema Nacional de Seguridad nos obliga a interactuar con el ciudadano de cierta forma. Los certificados digitales se han convertido en una barrera. Ahora ya por fin tenemos regulación para poder utilizar biometría y en ello estamos. Entonces, cuando tú te puedas identificar, como haces ahora para abrir una cuenta con el móvil, posiblemente demos un gran salto. Y después también, en lo que mencionaba antes con los interfaces unificados y tal, que sean más fáciles de utilizar, más intuitivos, porque todo el mundo utiliza WhatsApp porque es muy fácil de utilizar, ¿vale? Con el tema de esa brecha que tenemos en Andalucía, pues con los centros Vuela, por ejemplo, vamos a intentar proporcionar no solamente formación, sino acceso a tecnología a aquellas personas que no lo tengan. Dentro del plan de capacitación digital de la ADA, que incluye todas las áreas, en el área, creo que era la 5, que es la nuestra de salud, estamos interviniendo porque es cierto, hay que enseñar a manejar. De nada sirve que tengan la mejor aplicación del mundo si los profesionales no la conocen o no la saben manejar. Digo, profesionales y ciudadanos. Con lo cual, siendo verdad, que es discrepar de esto, no era porque si no, no hay polémica, ¿no? Pero que yo creo que esas brechas están para superarlas y bueno, que no era la de la edad. Y de la seguridad totalmente de acuerdo también, pero lo bueno es que no se sepa, o sea, que no vea la luz. Que no se note, ¿no? Que no se note. Bueno, yo hay un tema que no quiero dejar en el tintero y que sí que me gustaría tratar, y aunque me meta 3 minutitos en la charla siguiente, pero sí que me parece interesante, aparte de la seguridad del dato, que habrá una mesa ahora de ciberseguridad, que me parece, vamos, yo desde luego me voy a quedar porque me parece muy bueno a ver cómo protegemos nuestro sistema adecuadamente. Los bancos hace 15 años, cuando te convencían de que te hicieras la cuenta por internet, que no hace tanto tiempo,
tú le decías, yo no me fío de eso, porque luego llegan los hackers y decían, esto es súper seguro. Te lo decían siempre, súper seguro, ¿no? Entonces, la seguridad del dato es importante y yo creo que nos tenemos que enfangar en eso, pero también la veracidad del dato, ¿no? Y cuando habéis hablado de inteligencia artificial, que la queremos empezar ya a aplicar en el Sistema Nacional de Salud para soporte de ayuda de decisión clínica, para gestión de lista de espera, para muchas otras cosas, ¿no? Pero si el dato no es veraz y los que introducen los datos son, al final, los profesionales con una variabilidad alta, si ese dato no es veraz, pues la inteligencia artificial puede servirnos de poco al final. ¿Qué pensáis cómo tenemos que hacer para que nuestros datos sean veraces? Yo creo que el mercado un poco ha dado la solución, ¿no? Es decir, hace poco que revisamos en nuestra comunidad la situación de la inteligencia artificial y hay 512 algoritmos en el mercado disponibles para uso. El 50% están destinados a imagen. Es decir, al final, la imagen, sí. O sea, hay que buscar dónde está el dato de calidad, como tú dices, y empezar a utilizar. Pero porque lo han introducido técnicos muy formados. Bueno, porque el dato sí que es muy el dato era de fiable. calidad extrema y por eso pueden generar un conocimiento nuevo y ayudar digamos, a los procesos actuales, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tener una tarea por en medio para poder utilizar la inteligencia artificial en más ámbitos, en mejorar la calidad del dato de manera progresiva y por eso un poco el introducir servidores de terminología para que cada vez que cojas datos les dé la calidad suficiente para poderlos utilizar y combinar, ¿no? Pero yo creo que tenemos un recorrido importante y mientras tanto hay que aprovechar y muy largo, ¿verdad? Porque como decía Jesús al principio, cuando pides un dato, según la fuente donde vayas, puedes dar 3 datos diferentes y volvemos al principio de esta mesa, cuando hablábamos del COVID, qué difícil era explicarle a los ciudadanos que a través de televisión veían cómo les dábamos cifras totalmente distintas. Sí. Y no es que le estuviéramos mintiendo, nadie estaba mintiendo, la gente no mentía el sistema de salud, era que íbamos a distintas fuentes y a distintos sitios a buscar el dato. ¿Alguien más sobre esto? Bueno, yo creo que datos de calidad cada vez tenemos más. Yo creo que las mejoras en el desarrollo de la historia clínica y en los registros, mediante registros estructurados, nos están dando datos de calidad. La imagen es una fuente, pero yo creo que también elementos que están viniendo, por ejemplo, de la farmacogenómica o de la genómica en general, nos están dando datos objetivos cada vez de mayor calidad. Nos lo está dando respecto a genómica, pero nos lo está dando también en la secuenciación de tumores y en la pandemia aprendimos mucho de secuenciación también de microorganismos. O sea, vamos a tener datos objetivos que se van a poder cruzar y luego tenemos que aplicar herramientas que estandaricen los datos. Vamos a funcionar siempre con indicadores, siempre va a haber una discrepancia entre el indicador y la realidad, pero tenemos que llegar a la máxima calidad del indicador que decidamos utilizar. Lo mismo nos pasa en seguridad, nunca llegaremos a un 100% de seguridad en la protección de los datos, nunca llegaremos a un 100% de fiabilidad del dato, pero tenemos que aspirar al máximo consenso en la definición del dato y a saber todos con qué dato estamos manejándonos, sobre todo si queremos compartirlos y si queremos algo muy importante para la transformación del sistema, que es compararnos. Tenemos que compararnos en base a datos que midan lo mismo, que es lo que queremos comparar. Y también la historia en papel podía no ser segura y tampoco la mano, el profesional es 100% exacto, ¿no? Entonces no podemos pedirle a esto, que es una de las defensas que yo siempre hago no podemos pedirle, le tenemos que pedir que mejore, pero no puede ser perfecta, no hace falta que sea perfecta. Yo creo, por terminar con lo de la calidad del dato, bueno, aparte de mucho de la poca calidad que viene en el dato, a veces también es porque con interfaces complejas de donde veníamos, muchas veces los profesionales hacían las cosas donde podían para que les fuera útil, ¿no? Yo creo que eso irá cambiando con el tiempo. También es verdad, como dice, que cuando vamos avanzando en modelos de información y la importancia que la información esté estructurada, se va ganando. Tampoco hay que volverse loco y estructurarlo todo, porque entonces lo convertimos en una locura, ¿vale? También tenemos un montón de herramientas que habrá que ir viendo cuándo se utilizan y sobre todo haciendo el cambio. No podemos hacer cambios demasiado rápidos, pero sobre el texto natural hay tecnología de reconocimiento del lenguaje natural que puede sacar información y estructurarla en segundo plano sin que moleste al profesional. Se puede, sistemas de dictado, de escucha y temas más regulatorios que habrá que vigilar, pero algo que esté escuchando
como si la Alexa escuchara la anamnesis o lo que está y sobre eso te generara información. Habría que tener muchos temas de consentimiento y regulatorios, pero bueno, que se podría hacer, ¿no? Y no solamente sobre el dato que tenemos, sino también podría apoyar al profesional en modo ChatGPT de la literatura médica. Tú no te lo puedes saber todo, sin embargo, pues poder preguntar a estos sistemas que detectan cosas, pues para personas de esta edad, con esta patología, tal, no sé qué, pide tal, o incluso que te ayuden, te aligeren la cara burocrática. Pues te voy pidiendo la analítica que le va a tocar, te voy pidiendo, o sea, hay un montón de herramientas que pueden apoyar a mejorar la calidad del dato y a dejar más tiempo al profesional para que el dato sea de mayor calidad. Y falta otra parte, que siempre digo, concienciación. A veces los profesionales no es que lo hagan con maldad, es que no saben cómo tienen que hacerlo, dónde tienen que hacerlo y la importancia de que lo hagan bien. Entonces, en todas esas barreras creo que hay que actuar. Muy bien. En el tema de la calidad del dato tengo una anécdota muy antigua de cuando yo era director de gestión de un hospital. Yo intenté prohibir la compra de Tipex y se lió la mundial. Era absolutamente imposible vivir sin Tipex, ¿no? Afortunadamente, con los sistemas de información modernos, el Tipex no cabe. Es verdad, eso es totalmente cierto. Bueno, pues terminamos aquí. Millones de gracias. Yo me quedo con la conclusión de esta mesa. Para mí es el optimismo con el que todos los que participáis en este proceso de transformación digital, el optimismo con el que veis esta transformación, la confianza que tenéis en que esto va a llegar a buen puerto, y me quedo con ello porque creo que es muy necesaria tanto la unificación como la normalización, como la interoperabilidad, como esa transformación orientada al ciudadano, al paciente y al profesional, como decías tú. Así que muchas gracias por vuestro optimismo y muchas gracias por vuestra participación.